Bien, está bien. Bien, que no le está haciendo caso últimamente, se ha revelado ya el control remoto. A ver, ya, apaga la luz, por favor. Muy bien, ya para no perder tiempo, para que también se vayan a almorzar temprano, ¿sí? Vamos a empalmar de una vez, ¿no? Y este tema justo va a engarzar con el caso clínico que acaban de ver todos con sus profesores respectivos, ¿no? El riñón en las enfermedades sistémicas, ¿no? Ustedes han tenido clase probablemente de, ¿no? Neumo, ¿no? Neumo hicieron, ¿no? El pulmón en enfermedades sistémicas. No sé qué profesor les habrá dado la clase, ¿no? Bueno, hay también el corazón en las enfermedades sistémicas, ¿no? Y el riñón no podía dejar de pasar desapercibido. Hay enfermedades renales que son protagonistas. Si bien es cierto, hay muchas enfermedades sistémicas, ¿no? Donde hay compromiso del riñón, pero acá vamos a dar a aquellas enfermedades en donde se señala claramente, el componente renal es protagonista de ese cuadro clínico de esa enfermedad. Entonces, para eso hemos seleccionado, se nos ha sugerido, creo, una buena sugerencia de parte de los que han hecho el syllabus, que tres enfermedades sistémicas son fundamentalmente las que vamos a exponer y son un fiel ejemplo de cómo estas enfermedades afectan el riñón como órgano central. ¿Bien? Entonces, esas enfermedades son el mieloma múltiple, la amiloidosis renal y la enfermedad, la hiperuricemia, en este caso, la enfermedad por gota. ¿No? La amiloidosis, obviamente, y el mieloma lo van a ver en sumo detalle cuando lleguen ustedes a hematología, ¿no? Porque son discrasias sanguíneas, discrasias de células plasmáticas, ¿no? Y la gota, la hiperuricemia, lo van a ver con lujo de detalles en reumatología, porque muchas de las consecuencias del cuadro clínico son de orden reumatológico. Entonces vamos a pasar una revista rápidamente de ellas. Así tiene razón, ahora sí se ha revelado. Ahora sí. Ah, no. Sí, parece que ya está cansándose ya del curso ya ahora sí se está revelando. Bien, la primera entonces mieloma múltiple. Precisamente la enfermedad tipo es un caso que se les presentó en estos casos clínicos, ¿no? ABP. El mieloma múltiple es la segunda malignidad hematológica en el mundo entero. Las primeras son las leucemias, ¿no? Considerada en el espectro clínico de las gamapatías monoclonales. Hay un capítulo en hematología que se llama gamapatías monoclonales. ¿Ya? Uy, un segundito. Va a pedir menos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y generalmente a más carga tumoral, más posibilidad de que haya compromiso renal. En alguna medida te habla pues que si hay componente renal en mieloma es que hay un mieloma que está fabricándose mañana, tarde y noche permanentemente. Comparación con los pacientes con mieloma que no tienen componente renal, donde probablemente el porcentaje es menor de compromiso tumoral, ¿no? Y es la causa de enfermedad crónica de peor pronóstico comparada con las otras causas. Es decir, si ustedes ven un paciente con mieloma que tiene compromiso renal y han llegado a la conclusión que tiene enfermedad renal crónica, su pronóstico es malísimo a los 6 meses, probablemente se va a morir. En pacientes con injuria renal aguda sí podemos tener oportunidades. Y el tratamiento, que es lo que se estila en el Perú, pero no, como lo dejaron entrever nuestros compañeros, en la famosa terapia triple con bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, que también es efectiva para el riñón de mieloma, por si acaso. Bien, la otra enfermedad sistémica que podría tener componente renal de modo interesante es la amiloidosis. La amiloidosis también es una suerte de gamapatía monoclonal, fundamentalmente la amiloidosis primaria. Como vamos a ver, hay diferentes tipos de amiloidosis, ¿no? 8 o 9 tipos de amiloidosis.
Y que bueno, como es una enfermedad no muy frecuente, no vale la pena, ¿no? Ni siquiera creo que en hematología vale la pena ser detallado con él, pero es importante que la conozcan. La amiloidosis es un grupo de enfermedades de diversa etiología poco frecuente, caracterizado por el depósito tisular de diferentes órganos de material amorfo, proteináceo, ¿no? Que es el amiloide, y que tiñe típicamente, como ustedes bien saben, con el colorante rojo de Congo, presentando una estructura fibrilar en la microscopía electrónica, ¿no? Se han descrito hasta 36 proteínas de ese tipo, o sea, es variable y cada vez seguro con los avances de la medicina van a describir más, ¿no? Y lo que sucede es que, ¿no? De modo, para explicar brevemente por qué son patológicas, esta proteína amiloide tiene la capacidad, ¿no? De adherirse a otras proteínas estructurales y juega a cambiarle la configuración a esas proteínas estructurales. Entonces empieza a cambiar la estructura del órgano, el esqueleto del órgano. Y entonces empieza a haber, evidentemente, a ese cambio de estructura, de arquitectura, debido a este incremento en el adosamiento de esta proteína, ¿no? Amiloidea patológica, pues va a alterar en general los órganos y va a ser un poco el basamento de por qué se van afectando un órgano o tal órgano, ¿no? Es el tipo más frecuente ¿no? En la amiloidosis de carácter primaria, es el tipo más frecuente de discrasia de células plasmáticas clonales. ¿Por qué? Porque estas células plasmáticas se dedican a hacer proteína amiloide pura, mañana, tarde y noche, ¿no? Y generalmente la hacen con determinadas cadenas, inclusive ligeras. La amiloidosis puede ser sistémica, o sea, puede haber varios órganos, lo que se conoce como la amiloidosis primaria, o puede ser localizada en un solo órgano también. Bien, como le decía, hay diferentes tipos de amiloidosis, pero la que más interesa es AL, no es Alianza Lima, por si acaso, ¿no? Es amiloidosis, en este caso de carácter primario, la amiloidosis primaria, ¿no? Que generalmente es un cuadro clínico sistémico. ¿Por qué? Porque el amiloide se empieza a depositar no solo en el riñón, que es motivo por el cual estamos conversando ahora, ¿no? Sino se deposita también en el corazón, puede haber insuficiencia cardíaca por amiloidosis, ¿no? Deben haberles hablado algo de cuando llevaron cardiología, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hay cardiopatía dilatada o restrictiva por amiloidosis, ¿no? Puede depositarse en el nervio mediano y producir el famoso síndrome del túnel carpiano, puede depositarse en la pared de los vasos produciendo equimosis, ¿no? Puede depositarse en la lengua produciendo macroglosia. Esa es la amiloidosis de carácter primario. Y la otra que es secundaria, y en el riñón naturalmente también puede ser. Y la amiloidosis, que es la amiloidosis secundaria, generalmente es a procesos inflamatorios, a procesos crónicos, también a neoplasias, a enfermedades heredofamiliares, ¿no? Que es la que sí vemos con frecuencia, alguna frecuencia en el hospital, ¿no? Una de las principales causas de síndrome nefrótico, ¿no? La amiloidosis, pero de forma secundaria a un proceso de fondo. El resto son sumamente raros. Y ahí está, por ejemplo, la etiología de la amiloidosis secundaria, que es lo que más vemos, ¿no? A una serie de enfermedades infecciosas, ¿no? Tuberculosis, lepra, osteomelitis, bronquiectasias, en fin, ¿no? Pielonefritis crónica, a enfermedades inflamatorias crónicas, a la cabeza de la artritis reumatoide, a la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerativa, ¿no? A inmunodeficiencias, a neoplasias, ahí está el adenocarcinoma, linfomas, y acá faltaría poner, por ejemplo, el mieloma múltiple. El mieloma múltiple también, como hemos visto en la anterior, hablando del mismo, ¿no? Puede producir daño glomerular precisamente por depósito de amiloide. Manifestaciones clínicas sistémicas para la amiloidosis primaria, ¿no? Puede producir síntomas inespecíficos, lo que a ustedes les gusta decir, síndrome constitucional, ¿no? Fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito, en fin. La afectación renal, proteinuria y albuminura de diverso grado, inclusive al síndrome nefrótico, ¿no? Inclusive puede afectar severamente la función del riñón, insuficiencia renal, que es generalmente crónica, o sedimentos urinarios alterados,
También no solo se deposita en la amiloide, en el glomérulo, puede depositarse también en la médula renal, produciendo daño túbulo intersticial y alteraciones en la concentración de la orina y produciendo acidosis tubular renal muchas veces. Lo que hablamos, afectación cardíaca, típicamente una miocardiopatía restrictiva, ¿no? O sea, infiltrada por amiloide, todas sus consecuencias, y también en la afectación del sistema nervioso central, produce polineuropatía, como ha comenzado, síndrome túnel carpiano, pero puede producir polineuropatía, sobre todo de carácter, además de dolor neuropático, debilidad, de carácter autonómico. Los pacientes tienen alteración, por ejemplo, en la presión, tienen ortostatismo, en fin. Todo eso configura un poco el mundo de las amiloidosis de carácter secundario. Bueno, acá en esa gráfica para sumarizar los compromisos que vamos viendo, en el sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, en el hígado también puede producir hepatomegalia, a nivel del corazón ya hemos mencionado, y en el riñón propiamente. Y también a veces puede producir, ¿no? Externamente, ¿no? La clásica macroglosia, la lengua geográfica grande, los pacientes, puede producir los ojos de mapache, es decir, el amiloide se empieza a depositar a nivel periorbicular, ¿no? Produciendo este tipo de afectación. Entonces, ¿cuándo sospechar en amiloidosis? ¿No? Cuando hay un síndrome nefrótico en adulto por encima de los 40 años, tiene que estar. ¿No? Y sobre todo cuando hay un pasado de alguna enfermedad o tiene, ¿no? Ha tenido tuberculosis, ¿no? Ha tenido osteomelitis, ha tenido bronquiectasias, enfermedades crónicas. Un paciente con síndrome nefrótico, la primera posibilidad es amiloidosis. Cuando tengan cardiomiopatía restrictiva, es lo que le estamos comentando, ¿no? Los cardiólogos ven una miocardiopatía restrictiva y de ahí pueden inferir, hay que descartarle amiloidosis a estos pacientes. Neuropatías periféricas, hepatomegalia y todo lo que es gamapatías monoclonales de origen incierto, indeterminado, hay que investigar por amiloidosis. Y particularmente ya en la amiloidosis renal, ya habíamos dicho que básicamente son dos tipos de los 8 o 10 tipos de amiloidosis que tienen repercusión importante directa sobre el riñón, ¿no? Ya sea por la forma de cadena ligera o la amiloidosis secundaria, ¿no? Es raro amiloidosis con componente renal en las heredofamiliares o las formas heredofamiliares. Y el 60-70% de las amiloidosis de cadenas ligeras o primarias tienen componente renal, ¿no? Proteinuria variable, síndrome nefrótico, también pueden producir problema túbulo intersticial vascular, ¿no? Y el renal crónico es una de las causas de muerte en los pacientes con todo, ¿no? Ya, ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes, no? Acá sí de frente, si uno sospecha de amiloidosis, hacemos a través de una biopsia renal, ¿no? Y esa biopsia renal, ese tejido que se obtiene, esa muestra, tiene que ser sometida a varias tinciones, a hematoxina y eosina, a ver tinción con birrefringencia, a inmunofluorescencia y a inmunohistoquímica, varias, ¿no? Y además que en simultáneo se hace el estudio completo pues, para el mieloma, ¿no? Se demuestra la clonalidad, la uniclonalidad, la producción única de proteínas de un tipo, ¿no? Para ver la famosa gamapatía monoclonal, el pico monoclonal en el proteinograma electroforético y la inmunofijación que nos determina que qué inmunoglobulina o qué cadena, ¿no? Pesada o ligera está produciéndose más de la cuenta. Y de ahí inclusive se puede hasta cuantificar, ¿no? La cantidad de cadena ligera libre, el tipo de cadena ligera libre, ¿no? Según con otro examen ya mucho más detallado, ¿no? Hay espectrometría con microdisección láser, la tecnología última que es el gold estándar para determinar precisamente esta cuantificación, ¿no? Y bueno, esos son probablemente tecnologías de otros lados que no lo tenemos a la mano usualmente, ¿no? Pero lo que hacemos puntualmente es estos tres primeros. Bueno, acá es un algoritmo para la sospecha de amiloidosis, la parte clínica, ¿no? Generalmente la amiloidosis primaria tiene todo esto, macroglosia,
los ojos de mapache, hay alteración en la mandíbula, también a veces no puede masticar bien, todo eso puede sospecharse una amiloidosis primaria, ¿no? Y se hacen los estudios respectivos de discrasia, inmunoficación, en fin, ¿no? Y se lo mete también inmunohistoquímica. En cambio, para la secundaria, básicamente hay que ver cuál es la enfermedad de fondo que hay, y para los familiares, hay una historia familiar al respecto. Bueno, hay también otro para diagnóstico de amiloidosis. Estos son diferentes tipos, ni se preocupen en leerlo, yo sé que ni lo van a hacer, pero centrarse en estas dos primeras, que es la amiloidosis, ¿no? De carácter primario, ahí sí, ¿no? Se le hace, pues, ¿no? Una determinación por inmunoficación y determinar el tipo de cadenas, microscopía de luz también, ¿no? Y ver el porcentaje a la inmunofluorescencia de positividad y el examen respectivo, un 97% de exactitud con ese examen que le decía. Y esta es la amiloidosis secundaria, ¿no? Que generalmente es la más frecuente, la que vemos, ¿no? Donde todos los estudios son negativos, ¿no? No necesita hacerse inmunofluorescencia, porque no es una gamapatía monoclonal, la amiloidosis secundaria. Es una suerte de respuesta a una enfermedad crónica que el paciente tiene en un órgano a distancia, ¿no? Por ejemplo, lo más común es una tuberculosis crónica, cavitaria, fibrocavitaria, ¿no? Y le produce eso una amiloidosis secundaria por depósito de amiloide en el riñón. ¿Y por qué se produce eso? Porque recuerden que el amiloide es un reactante inflamatorio. Entre los 30 reactantes inflamatorios que se conocen, uno de ellos es el amiloide. Es una respuesta a una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces se va produciendo. Y eso no tiene ninguna relación con una respuesta de hiperclonalidad o de producción, ¿no? De una gamapatía monoclonal. Por eso es que los estudios en una amiloidosis secundaria son negativos. Inmunofluorescencia es negativo, inmunohistoquímica es negativo. No se necesita hacer mayores estudios, como sí se hace en la primaria, donde sí es una gamapatía monoclonal. Solamente esto es para mencionarles un poco cómo ha ido surgiendo cambios, ¿no? En el tratamiento, en una línea de tiempo en los últimos 30, 40 años, cómo ha ido cambiando el tratamiento de la amiloidosis, ¿no? Antes les daba melfalán a estos pacientes con grado valero de mejoría, 30% mejoraban. Después, bueno, otras teorías que mejoraban un poco más. Ahora, pasado el siglo XXI, entrando en el siglo XXI, ya una terapia similar, por ejemplo, al mieloma, bortezomib, por ejemplo, ya mejoraba el 52%, ¿no? Y ya había el cisplatino con bortezomib, ¿no? Cisplatino con bortezomib mejoraba hasta el 65%. Y cada vez, ya en la era de los MAP, ¿no? Era de la terapia biológica, miren cómo estamos, ya estamos ahí, en otros lados están ya hasta el 100% de mejoría, o el 88%, ¿no? La terapia biológica cada vez desarrollándose más, cada vez logrando mayor mejoría, inclusive al 100%. Bueno, cuando ustedes se gradúen en médicos, ya la amiloidosis ya va a ser enfermedad del pasado que era irreversiblemente crónica y devastadora, ¿no? Ya tiene cura, inclusive. Bueno, ya está cansándose bastante el remoto. Ya para terminar, la tercera enfermedad sistémica que vale la pena, ¿no?, tener en cuenta con compromiso renal importante es la gota y los estados de hiperuricemia, ¿no? Entonces, la gota, que la van a ver con lujo de detalles en reumatología, creo, es una entidad ocasionada por el depósito de los cristales de urato monosódico en articulaciones y en diversos tejidos, ¿no? Es una enfermedad que básicamente se deposita en las articulaciones, ¿no? Sobre todo en la famosa podagra, ¿no? Como debutan estos pacientes, dolorabilidad en el dedo gordo del pie, que no pueden caminar, ¿no? Dolor en el primer dedo es prácticamente de gota hasta demostrar lo contrario, por ejemplo, es el debut. Muy bien, estos pacientes que tienen estos depósitos, inclusive ahí pueden ver textos o iconografías del Harrison o de los diferentes libros de medicina interna,
hay depósitos que se llaman tofos, que se depositan pues en la oreja, en las diversas articulaciones. Bien, como le repito, eso lo van a ver muy bien en reumatología. En el caso del compromiso renal por gota, está en alrededor del 70%. O sea, miren, de cada 10 pacientes con gota, 7 tienen compromiso renal. Y los pescan generalmente con enfermedad renal crónica de algún grado. Ya está en estadio 3 muchas veces de esos pacientes, o mayores estadios, ¿no? Y hasta un quinto o una cuarta parte de los pacientes ya están en estadio 5, están ya listos para ser dializados. O sea, hay que ver a esos pacientes con gota inmediatamente, descartar componente renal porque el riñón se está jugando, ¿no? Así como lo contrario, el 20-24% de pacientes con enfermedad renal con filtración menor a 60% tienen gota de estos pacientes. Hay que recordar que el criterio de hiperuricemia es más de 7 miligramos por ciento en varones y más de 6 en las mujeres, ¿no? Es el famoso examen que se hacen de chequeo a la gente, ¿no? El famoso chequeo preventivo que hacen anual, ¿no? Todo. Debe incluir pues ácido úrico, sobre todo pacientes que tienen amplio background cardiovascular, ¿no? Están gorditos, ¿no? Los famosos metabólicos. Esos son los que tienen que pasar de todas maneras para hacerse siempre un ácido úrico, ¿no? Y el número mágico es 6 o 7, ¿no? Lo normal es que se tenga 5 o menos, ¿no? La hiperuricemia, ¿no? En varones y mujeres con 7 y 6 respectivamente es prevalente, ¿no? Y se ve que el compromiso renal ya con ese nivel, ¿no? Puede tener una filtración glomerular menos de 60. O sea, no subestimen una hiperuricemia asintomática, porque muchas veces estos pacientes, ¿no? Vienen pacientes para descarte o chequeo, tienen 8, 9 de ácido úrico, sí lo tiene elevado, ¿no? Habrá que observarlo, habrá que decirle que coma menos carnes rojas, qué sé yo, ¿no? No, evalúen también el riñón por si acaso. Ya hay compromiso renal a veces con ese nivel, a pesar que no tenga dolores articulares, no tenga podagra o otra, ¿no? Lo renal es más silente. Entonces, pídanle una ureacreatinina, ¿no? Háganle una depuración y naturalmente hay que hacer recomendaciones dietéticas en disminuir carnes rojas. Y bueno, los exámenes clínicos randomizados demuestran que existe una asociación independiente entre la hiperuricemia y la enfermedad cardiovascular y renal. O sea que hay que, ojo, con los pacientes con hiperuricemia asintomática. Hay que ver componente cardíaco y renal. Bien, entonces ahí es un poquito este esquema es para mostrar, pues, ¿no? La hiperuricemia, cómo produce diferentes daños a nivel cardiovascular y renal, ¿no? El propio ácido úrico produce un estrés oxidativo en endotelio de los capilares, ¿no? Y produciendo también inhibición de la síntesis del óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico es un vasodilatador importante, y si lo inhibe, va a producir vasoconstricción, ¿no? Todo esto va a devenir en una disfunción endotelial. Ustedes saben que este famoso término de disfunción endotelial está ligado generalmente a enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, hipertensión. Entonces, es la razón por qué hacen componente cardiovascular la hiperuricemia. Y por otro lado, como hay vasos, hay capilares en el glomérulo, ¿no? Eso también puede producir afectación sobre el mismo glomérulo, pero también a nivel túbulo intersticial, como vamos a ver con los depósitos de ácido úrico que directamente son tóxicos a nivel tubular. Además, la hiperuricemia produce activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso también es un factor proliferativo para el endotelio vascular, ¿no? Lo engrosa, lo hiperplasia y produce también vasoconstricción por ese mecanismo. Y eso también tiene directo impacto sobre el riñón. Bueno, el daño renal por hiperuricemia entonces, ¿no? ¿Qué produce un estado de ácido úrico elevado en sangre? Pues va a inducir, una vez que el ácido úrico se filtra por el glomérulo y pasa a los túbulos, afectación directa a la arteria aferente, produce fibrosis de arteria aferente. Y ustedes saben que eso puede producir también hipertensión glomerular, ¿no? Y con eso disminución del glomérulo.
El propio ácido úrico, ¿no?, se deposita en la orina con cambio del pH y va a producir cálculos de ácido úrico. Los cálculos renales no solamente son por calcio, sino pueden ser también cálculos por ácido úrico. Entonces hay una litiasis por ácido hiperuricemia, ¿no? La hiperuricemia va a producir cambios hemodinámicos e histológicos a nivel renal, llevando a una glomerulosclerosis y una fibrosis tubulointersticial. Uno de los mejores modelos de enfermedad tubulointersticial también es la gota, ¿no? Se depositan en la médula del riñón, particularmente, no tanto en el glomérulo, sino en la médula del riñón, produciendo fibrosis e inflamación a ese nivel, es decir, a nivel de los túbulos. Y esta nefropatía por ácido úrico es calificada así, es una injuria renal aguda, inclusive es con anuria y oliguria, y se produce entre el 10 al 15% de los pacientes con gota, y produce también una suerte de síndrome de lisis tumoral parecido al anterior, ¿no?, acumulándose ácido úrico y evidentemente precipitando fosfato cálcico. Generalmente hay que tener mucho cuidado porque la primera causa de hiperuricemia es la gota, ¿no?, que es prácticamente el trastorno metabólico donde hay aumento de producción de ácido úrico. Pero la segunda causa de elevación de ácido úrico son las neoplasias, los tumores. A veces nosotros leemos en estos chequeos hiperuricemia y no es porque tenga gota, es porque tiene una neoplasia creciente en fondo. ¿Por qué se explica eso? Porque como ustedes saben, los problemas neoplásicos hay una proliferación y destrucción de las células. O sea, proliferan más células de la cuenta, pero como son células endebles, también se destruyen rápidamente, se autodestruye, ¿no?, a través de un mecanismo que es la lisis tumoral. Entonces, al destruirse la célula, se destruye el núcleo, y al destruirse el núcleo que se destruye, el ADN, y el ADN es fuente de ácido úrico. Y por eso, ¿no?, uno de los marcadores, a veces oncológicos, a veces diagnosticamos cáncer, ¿no?, por ácido úrico elevado. Es la única pista que tiene. ¿De dónde tiene el ácido úrico? Buscamos y era un cáncer, una forma de neoplasia hematológica. Entonces, este ácido úrico se precipita en la orina y con fosfato cálcico empiezan a producir una serie de cilindros y daño correspondiente. Por eso que cuando se tiene hiperuricemia por mecanismo de lisis tumoral, ¿no?, lo que hay que hacer es hidratar al paciente, porque con la hidratación se limpia la orina, pero además, como es ácido úrico, hay que ponerle un antagonista. Le ponemos un álcali. Entonces, ¿qué le pondríamos? Al cloruro de sodio para hidratar, ¿qué le pondríamos como álcali para evitar que se precipite este ácido úrico y no haga daño renal? ¿Qué le pondríamos? Bicarbonato. Así es. Se le da solución de cloruro de sodio con bicarbonato para evitar, ¿no?, más daño renal cuando se le va elevando la urea creatinina a estos pacientes. Bueno, y esto es solamente para que vayan conociendo, pues, ¿no? Vuelvo a repetir, con lujo de detalles lo van a ver, ¿no?, cuando en terapia ya de gota. Acá simplemente es un poco para ver los aspectos peculiares del tratamiento en gota con componente renal, ¿no? Este es para las crisis y las profilaxias, ¿no? Y por una parte, en el momento de la crisis, ¿no?, el paciente viene con problema renal agudo, o con incluso dolorabilidad por depósito de gota aguda, y otra es una terapia de mantenimiento para tener permanentemente bajo el ácido úrico, evitar la hiperuricemia crónica, ¿no? En la parte de la profilaxis está la colchicina, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Colchicina se da en gota, es unos tratamientos agudos, pero ojo si tiene componente renal, porque puede afectar la función renal. O sea, es importante saber si un paciente con gota tiene componente renal para evitar darle el tratamiento de elección para su dolor, para su inflamación, que es colchicina. Claro, es una invitación, como tiene dolor por gota, que ese dolor se lo calme con AINES, pues, ¿no? Pero ya saben que AINES, más una enfermedad como la gota que afecta el riñón, los dos son juntos dinamita para el riñón. Entonces también hay que evitar AINES en estos pacientes, ¿no? Y corticoides, hay que usarlos muy cuidadosamente en estos pacientes, ¿no?
Ya saben ustedes, porque los corticoides, bueno, pero quizás pueden tener alguna luz verde en pacientes con nefritis o nefropatía por gota, ¿no? Y la anakinra, con el inhibidor de interleuquina 1, ¿no? También hace que pueda ser utilizado, es de hecho indicado en gota, pero ojo, si tiene menos de 30% de depuración, hay que verificar ello. Entonces, ¿qué le haríamos para el dolor, doctor? Un opiáceo sería para el paciente con gota, ¿no? Y afectación renal, para calmar su dolor, sería lo más adecuado para ese. Y para mantener el ácido úrico bajo, ¿no? Hay varias alternativas, el alopurinol, que es el más común, y estos que son menos utilizados, ¿no? El febusostat, ¿no? Que muchas veces últimamente para gota lo están indicando de manera frecuente, pero bueno. Y uricosúricos, ¿no? Como el probenecid, en enfermedades renales están contraindicados, ¿no? Uricosúricos, también hay otra forma de tratamiento, bueno, está disponible en datos que más o menos es seguro en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Algunos uricosúricos nuevos, ¿no? Y el aropurinol, que es el tratamiento de primera línea para mantener el ácido úrico permanentemente controlado, elevado, ¿no? Hay que tener en cuenta que se puede dar con cierta seguridad en pacientes con problema renal, ¿no? Inclusive por gota. ¿No? El problema del ácido úrico, más que todo, es por el síndrome de hipersensibilidad al alopurinol. Muchos de estos pacientes hacen rash, ¿no? 10% se dice, a 20%, inclusive. Si a uno hace alopurinol, empiezan a hacer rash, prurito, ¿no? Son sensibles al alopurinol. Bueno, a ellos evidentemente no. Pero después, generalmente, el alopurinol, ¿no? Dice iniciar, las pastillas vienen en 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos al día, entonces van elevando de a poco, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica se va titulando los niveles de urato para que estén a menos de 6 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, el alopurinol se puede dar con cierta seguridad a los pacientes con afectación renal por gota. ¿Sí? Bien, hasta ahí alguna pregunta. Bien, lo que hemos hecho es todo